Nuestro tema de hoy es casos complicados. En este capítulo consideraremos tres categorías básicas de casos que se presentan desde el principio con problemas muy complicados. Estudiaremos casos que se han visto desordenados durante largo tiempo por una prescripción homeopática inadecuada. Casos que han estado tomando de forma crónica fuertes fármacos alopáticos y casos que arriban al homeópata ya en una situación muy difícil, en una situación terminal. Empezamos con los casos homeopáticamente desordenados. Estos casos se dividen en dos categorías: los casos incurables y los casos curables. Los casos curables son aquellos en los que el mecanismo de defensa todavía cuenta con la fuerza suficiente para poder responder a prescripciones bien seleccionadas. Mientras que los casos incurables son aquellos en los que el mecanismo de defensa se ha debilitado más allá de toda esperanza de que pueda responder curativamente, incluso aún en la prescripción correcta. En estos casos, el objetivo debe ser paliativo, no curativo. Las determinaciones sobre la curabilidad o incurabilidad de un caso determinado son, como siempre, un tema sumamente individual y la decisión nunca debe ser considerada irrevocable. Veamos los factores que están implícitos en este punto. Como número 1, el diagnóstico patológico. Un diagnóstico patológico grave no significa en sí mismo la incurabilidad, sino que es uno de los factores que se deben considerar. Como número 2 tenemos la fuerza de la constitución del paciente, especialmente antes del tratamiento homeopático inicial. Los pacientes más jóvenes de constitución inicialmente fuerte tienen evidentemente muchas más posibilidades de recuperación que los pacientes ancianos y debilitados. Número 3, la naturaleza de la respuesta a remedios previos. Para determinar este punto se debe revisar toda la historia del caso. El punto número 4 es la claridad de la imagen del remedio en el momento que se está atendiendo. Con frecuencia el homeópata que está tratando un caso simplemente nunca ha estudiado el remedio necesario. En estos casos, otro homeópata puede ver la imagen con mucha claridad y el pronóstico sería favorable. El número 5 es la fuerza o la debilidad de los ancestros del paciente, que hay en el historial de la salud de la familia del paciente, ¿no? Todos estos factores se deben combinar para formar un juicio que tampoco va a ser absoluto ni definitivo. Es una decisión difícil de tomar, pero su valor trasciende al puro valor académico, según la curabilidad o incurabilidad del caso. Diferirán los objetivos o los enfoques del tratamiento. Por eso es bien importante el análisis. Consideraremos en primer lugar la situación cuando el caso se juzga relativamente incurable tras recibir muchos remedios homeopáticos durante una serie de años. Es importante evitar la prescripción rutinaria del remedio que haya producido una mejoría. En último lugar, en general, los casos incurables tienden a cambiar muy rápidamente la imagen. Es insólito que en estos casos se necesite una medicina 2 veces seguidas. Por lo tanto, el caso se debe volver a evaluar cuidadosamente cada visita y el remedio que se administre debe ajustarse a la imagen de ese momento en particular.
En los casos incurables, el objetivo es encontrar el remedio que produzca la mejoría inmediata de los síntomas. Desde luego, esta mejoría se seguirá muy probablemente de una recidiva al poco tiempo, y la recidiva probablemente necesitará de otro remedio. Por esta razón, el homeópata debe visitar con mucha frecuencia estos casos. Se le debe indicar al paciente que se ponga en comunicación con el homeópata en la primera indicación de una recidiva. En estos casos no se debe esperar la aparición de una imagen clara, porque las recidivas pueden hacerse muy graves en un corto periodo de tiempo. Se debe administrar el remedio correcto a fin de mantener el estado paliativo. El prescriptor no se puede permitir el lujo de esperar a un cuadro sintomático completo, y no hay margen de error. Solo un homeópata muy experimentado y sabio tiene alguna posibilidad de manejar este caso, e incluso así es inevitable cometer errores. Los casos incurables reaccionarán a menudo a un remedio producido o produciendo síntomas patognomónicos de este remedio sin una mejoría general. Se trata de un mal signo y rápidamente se debe realizar otra prescripción. Los casos incurables, sin embargo, tienen un mecanismo de defensa gravemente debilitado. Por lo tanto, un remedio parecido, pero no exacto, puede estimular al mecanismo de defensa de manera mórbida en vez de terapéutica. Así pues, lo único que se puede hacer en estas circunstancias es repasar los síntomas presentes al administrar inicialmente el remedio, esperando encontrar una mejor medicina que se ajuste con más precisión a la imagen. Este remedio restablecerá el orden al sistema. Ahora veamos los casos alopáticamente desordenados o suprimidos. Cuando los pacientes han utilizado fármacos muy potentes por un prolongado periodo de tiempo para sus malestares, los síntomas principales se deprimen poderosamente a regiones más profundas del organismo, y el mecanismo de defensa se ve gravemente obstaculizado en su acción. Los corticosteroides son los fármacos que tienen un efecto profundamente debilitador sobre el mecanismo de defensa. Cuando estos se administran durante un periodo largo de muchos meses o muchos años, esto es lo delicado. También se ha observado que la presencia de estos fármacos impide incluso la actuación completa del remedio correcto, motivo por el cual, por norma general, se deben rechazar para el tratamiento homeopático a los pacientes que tomen fuertes fármacos alopáticos durante prolongados periodos de tiempo. Finalmente, se debe considerar la cuestión legal. Estos casos son tan delicados que los riesgos del tratamiento homeopático, conjugados con los de la retirada de las medicinas alopáticas, pueden colocar al prescriptor en un riesgo legal. Por eso es mejor rechazar estos casos. Y los casos terminales. En estos casos se puede aceptar a pacientes que no estén bajo tratamiento alopático alguno, es decir, que no estén tomando fármacos, y aún así debe ser un homeópata muy experimentado para manejarlos con mucha cautela. A primera vista puede parecer que la simple paliación sería relativamente sencilla de conseguir con homeopatía. En realidad, y especialmente en los casos terminales, la paliación puede ser el reto más difícil al que se enfrente el médico homeópata. Se debe visitar diariamente al paciente porque es probable que el remedio se cambie constantemente. Y la cronología de las dosis debe ser la que evite las graves recidivas que se producen con facilidad. Virtualmente todas las prescripciones deben ser exactas. De otra manera, el caso se puede desmadejar
hasta el extremo incluso que sea imposible la paliación. Este capítulo me pareció muy interesante porque pues nosotros somos nuevos, ¿verdad? Vamos empezando en la cuestión de la clínica. Y todo lo que menciona aquí el autor es de mucho cuidado, sobre todo por la parte legal, a lo que corresponde cada quien en su lugar donde viva, claro está. Pero fuera de la parte legal también existe la parte moral. ¿Qué le puedes ofrecer sin la experiencia necesaria a un caso como estos, terminales o muy medicados alopáticamente? Entonces, la recomendación de evitar este tipo de casos, atenderlos nosotros los que vamos empezando en este asunto, me parece muy interesante. Muchísimas gracias.